Saludos amigos. Cada vez son más las evidencias que derrumban las estructuras con las que fuimos educados, porque cuando se escribe un libro narrando una historia, quien lo escribe lo hace siguiendo sus propios criterios, buscando lo que quiere transmitir en esa obra, aunque la realidad vaya por otro camino. Y este es el caso de la Biblia. El conjunto de libros que forman la Biblia en el curso de los siglos han sido borrados, corregidos o reescritos, y todo aquel que tuvo el poder de tenerlos en sus manos hizo con ellos lo que quiso. De hecho, cada vez que eran copiados, eran modificados. Es del Códice de Leningrado del que salen todas las Biblias que la gente tiene en su casa, el cual fue elaborado entre el siglo VII y IX, cuando los merovingios primero y luego los carolingios gobernaron Europa. El Códice de Leningrado es el texto más contaminado que existe porque es el que ha sufrido la mayor cantidad de revisiones a lo largo de los siglos. Y muchas de las historias que aparecen en este libro fueron mal traducidas o mal interpretadas a propósito. Porque la Biblia no narra las historias de unos dioses, sino de unos extraterrestres que fueron conocidos como Elohim en hebreo o Anunnaki en sumerio. Como la misma palabra sumeria Anunnaki refleja, se trata de seres que venían del cielo, Anu, a la tierra, Ki. Y aunque el término hebreo malá fue traducido como ángel, hace alusión a estos Elohim, los cuales tenían la necesidad de comer, dormir o lavarse. Es decir, no se trataba de seres sobrenaturales, sino de carne y hueso, pero eso sí, muy temidos por la gente porque poseían una elevada tecnología con la que podían hacer la guerra a los humanos y conquistar el mundo con sus naves voladoras. Esto aparece reflejado en las últimas ediciones de la Encyclopedia Recentis Latinitatis, en donde el Vaticano inserta las palabras navis sideralis, que significa nave espacial, o Viator Aereus, que es astronauta, y además añade el acrónimo RID, que significa cosa voladora no identificada. Luego se puede deducir que la Biblia relata las andanzas en la Tierra de unos extraterrestres, los cuales en un momento dado se repartieron nuestro planeta, asignándose a cada uno un territorio o nación. Esto causó innumerables conflictos entre ellos. Los enfrentamientos por tener el control absoluto del mundo se encuentran detallados en las antiguas tablillas sumerias, en donde se relata que las grandes batallas del pasado, como el diluvio, la destrucción de la Torre de Babel o la destrucción de Sodoma y Gomorra, fueron ataques de un Anunnaki a otro. Estas batallas, de enorme repercusión para la vida en la Tierra, fueron comandadas por Enlil, que en sumerio significa el Señor del espacio exterior. Pero en la Biblia aparece con el nombre de Yahvé, palabra que en hebreo significa el Señor. Enlil era un Elohim de alto rango, un militar que disponía de un enorme arsenal nuclear con el que podía devastar a sus enemigos y opositores, y por este motivo era muy temido. La Biblia menciona que fue él quien sacó a Abraham de Mesopotamia, de Ur, y lo llevó a Canaán primero y luego a Egipto, donde su descendencia se pasó a servir a otros Elohim, Isis y Osiris, conocidos en la tradición sumeria como Inanna y Enki. El pueblo que comandaba el Nil sirvió a estos Elohim hasta que Akenatón, al que la Biblia llama Moisés, se convirtió en el faraón de Egipto. Fue Enlil quien le preparó el camino enviando sobre sus enemigos plagas y enfermedades que acabaron con la vida de quienes aspiraban llegar al poder, pero sobre todo acabaron con la vida de sus descendientes. Aunque Moisés comandó la salida del pueblo de Egipto, en un momento dado traicionó a Enlil al hacer un pacto con Enki. Se trataba de una nueva alianza en donde el pueblo le serviría como esclavo a cambio de poder y de dinero. Esto se simbolizó en el vellocino de oro. Tan preocupado estaba Enlil por las continuas traiciones de su pueblo que estableció lo que hoy conocemos como monoteísmo, que es la obediencia exclusiva a él, porque estaba muy molesto por las maniobras utilizadas por su rival para llevarse a la gente a su terreno. Y esto es algo que hacía Enki también a través de los sueños.
Así, en Jeremías 25, Enlil dice: aquellos de ustedes que dicen recibir mensajes en sueños de mí, solo cuentan mentiras, porque yo hablo cara a cara. Él advirtió de las consecuencias que tendrían si se cambiaban de bando. Dijo así: yo soy un Elohim celoso. Si se van con otros, yo los mato. Y era algo que hacía de forma regular, porque su pueblo lo traicionó una y otra vez, puesto que Enki e Inanna eran los Elohim a quienes sus antepasados habían servido. Josué, el sucesor de Moisés, viendo las disputas que había entre ellos, les dijo estas palabras: si les disgusta seguir a Enlil, escojan hoy al que quieren servir. Si quieren servir a los Elohim que nuestros padres servían allá en Mesopotamia, escojan hoy al que quieren servir, porque vuestros padres en Egipto sirvieron a otros Elohim. Las batallas entre estos dos Elohim aparecen reflejadas en el texto conocido como el Libro de las Guerras de Yahvé, el cual no pudo ser adaptado para formar parte de la versión oficial, puesto que en él se detalla de forma clara los métodos y armas de guerra utilizados por Enlil contra Enki y sus seguidores. Uno de estos ataques concluyó con la destrucción de la Torre de Babel, y esto lo hizo Enlil con su arsenal de armas de energía. De la misma manera fueron destruidas Sodoma, Gomorra y 3 ciudades más por un fuego que vino del cielo y que calcinó a miles de personas a una temperatura de entre los 1800 y 2000 grados. Esta destrucción dejó un rastro de radioactividad y de hecho al día de hoy el terreno continúa siendo estéril. En la Biblia se dice que Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque sus habitantes no aceptaban las condiciones de la alianza que habían establecido en su momento con Enlil. Abraham, que era conocedor de lo que iba a suceder, recibió en su casa a 3 Elohim, a los que dio comida, bebida y alojamiento, los cuales debían ir a Sodoma para informar al sobrino de Abraham, Lot, de lo que iba a suceder. De esta manera, él y su familia podrían salvarse. Pero cuando los Elohim llegaron a Sodoma para llevar a cabo su misión, la gente que los vio trató de lincharlos, porque sabía que pertenecían a la legión enemiga. Es lo mismo que se relata en el Ramayana, en donde se hace alusión a la destrucción de 2 ciudades, Mohenjo-Daro y Harappa, situadas en lo que hoy es Pakistán, y en donde se descubrieron los restos calcinados de miles de personas, cuando las ciudades fueron atacadas, contaminándose también el agua y los alimentos, por lo que los supervivientes terminaron todos muriendo. En sánscrito a estas armas se las llama armas de energía, y una de ellas es traducida al hebreo con el nombre de sirá. El término sirá se define como algo que impacta en la piel y que quema hasta la muerte. Así, cuando el pueblo se encontraba inmerso en una batalla que temía perder, Enlil se dirigió a ellos para decirle: no teman, porque yo estoy con ustedes. Mandaré contra el enemigo mi sirá, y de aquellos que escaparán, ninguno quedará vivo. Aunque malvados y crueles, los griegos revistieron a estos Elohim de un carácter sobrenatural al llamarlos dioses, situándolos muy por encima de los humanos. E incluso se atribuyó a Enlil ser nada más y nada menos que el creador del cielo y de la tierra, y todo esto lo creó él de la nada. Sin embargo, en hebreo no existe ningún término que defina la palabra Dios, pero tampoco la palabra creación, y mucho menos un término que defina crear de la nada. El verbo en hebreo que fue traducido como crear es bará, verbo que significa intervenir en una situación para el propio uso o consumo. Por lo tanto, Enlil, Yahvé, no es el creador de nada, sino un Anunnaki que vino a comandar una misión en un planeta habitado por seres humanos. Mientras que el Antiguo Testamento se basa en él, el Nuevo Testamento lo hace en la nueva alianza o pacto que los israelitas establecieron con Enki en el monte Sinaí. Desde entonces, Enki conspira contra Enlil y sus seguidores en venganza por el asesinato de su linaje semidivino en Egipto, en la época de Moisés.
Pero tiene un motivo más importante. Conspira en venganza por haber sido confinado por Enlil a vivir en el mundo subterráneo, acusado de utilizar la ciencia genética para crear gigantes y otras criaturas con las que llegó a dominar el mundo. Desde allí engaña a la gente, puesto que él es el padre de toda mentira. Así, en el Nuevo Testamento, que se asegura que se basa en Jesús, en realidad la figura principal es Cristo, nombre con el que se designa a Horus, una encarnación de Enki que vivió en Egipto más de 1000 años antes de nacer Jesús. Tras la muerte de Alejandro Magno, unos 300 años antes de nuestra era, ya se estaba trabajando en Alejandría en la creación del Nuevo Testamento, y Jesús aún no había nacido. Porque para los seguidores de Enki, Alejandro Magno era, al igual que Horus, el Mesías esperado. Considerado el hijo de un dios, su muerte se produjo a la edad de 33 años. Por este motivo se puede decir que el Nuevo Testamento, aunque dice basarse en Jesús, en realidad hace alusión a las historias de Horus y de Alejandro Magno, mezclándolo con datos de la vida y de la muerte de Jesús. En boca de Jesús pusieron frases que aparecen detalladas en textos muy antiguos y también ocultaron todo aquello que les interesó ocultar. Una de estas mentiras señala que Jesús fue crucificado junto a dos ladrones. Pero si analizamos el verbo hebreo original relacionado con esta palabra, resulta que no significa ladrón, sino revolucionario. Con mala intención lo tacharon de ladrón y reescribieron una historia paralela sobre un tal Cristo, el Mesías. Pero Jesús fue eliminado por molesto, por proclamar que la gente debía ser liberada de la esclavitud que imponían las leyes, por defender que las leyes no estaban por encima de las personas, sino al revés, las personas por encima de las leyes, por hacer que la gente fuera consciente de que vivía en una esclavitud, pero también de que podía liberarse. Obviamente esto disgustó mucho a los poderosos. Por este motivo, Judas llegó hasta él llevando una cohorte de militares romanos que era la 10ª parte de una legión. Es decir, 600 soldados armados hasta los dientes fueron a por Jesús en plena Pascua con el objetivo de arrestarlo y de conducirlo a la tortura y a la muerte. Y utilizaron para ello un método que había sido diseñado por Alejandro Magno, la crucifixión, un método con el que Alejandro pudo asesinar a sus opositores. Aunque aparentemente Enki ganó la batalla por el control del mundo, permanece en su prisión subterránea sin posibilidad de salir hasta que sea rescatado para regresar, junto con los demás Elohim inmortales, a su planeta de origen, Sirio, también conocido como Nibiru, porque su tiempo en este mundo ya ha concluido y él lo sabe. Hasta pronto, amigos.